fue utilizado por José Antonio Primo de Rivera como el negro de los campesinos por Mussolini, pero no estamos en un mitin de Falange, a pesar de ver a la mujer como reproductora, como una especie de abeja reina que tiene que poner huevos, pero sin ser reina. A pesar de esta coincidencia de imágenes, no estamos en un mitin de extrema derecha, estamos en un mitin de extrema izquierda. Sigue diciendo Pablo Iglesias, en forma de héroes vestidos de azul en forma de mineros o de trabajadores de los astilleros. Se nos olvida que las que están haciendo las cuentas para llegar a fin de mes son mujeres que tienen que lidiar continuamente con la realidad, y la realidad revela continuamente nuestra debilidad, no tiene momentos tan épicos. Es asumir que a hostias perdemos. La feminidad política implica reconocer que el Estado es un instrumento complejo lleno de contradicciones. Esto no se soluciona con actitudes masculinas. Bueno, parece ser que al final retoma el camino de lo políticamente correcto, pero ha hablado de cojones así como unas 30 veces. Ante este nuevo ejercicio de transversalidad de los cojones, la derecha intentó apropiarse del insulto cipotudo, pero no cuajó ni el insulto ni su apropiación, e intuyo que los ejemplares sin vender del libro de Jorge Bustos, Vidas cipotudas, momentos estelares del empecinamiento español, de 2018, estarán ya oportunamente convertidos en pulpa. Y en fin, estamos en 2024 y ahora mismo hay tanta gente simpeando, como se dice en 2024, al exministro José Luis Ábalos, que hasta da la impresión de que no tenga que pagar para que se la chupen. Y aún peor, leo esto en el Correo de Andalucía, firmado por Carlos Doncel. Dale fuerte, ahí, que se caguen todos, embístele con 2 cojones, toma, que se ahogan. Eran estos los gritos que proferían decenas de individuos que se encontraban en el entorno del puerto de Barbate para animar a los conductores de las narcolanchas contra la Zodiac de la Guardia Civil implicados en un suceso que ha dejado ya 2 agentes muertos, un agente hospitalizado que evoluciona favorablemente y un cuarto también con heridas. Dejando a un lado que los cojones, como los dineros, solo importan a quienes no los tienen, y en realidad como todas las cosas de este mundo. Si Hitler y sus amigos hubieran tenido las características físicas que ellos veían como ideales, seguramente habrían dejado al mundo en paz. Los cojones deberían dejárselos a Miguel Hernández y a Picasso y no nombrarlos ni siquiera en el toreo actual, para no dar la razón a Eugenio Noel cuando decía: de las plazas de toros salen estos rasgos de la estirpe, la mayor parte de los crímenes de navaja, el chulo, el hombre que pone la prestancia personal sobre toda otra moral, la grosería, la ineducación, el pasodoble y sus derivados, el cante hondo y la canallada del baile flamenco, que tiene por cómplice la guitarra, el odio a la ley, el bandolerismo, esa definición extraña del valor que se concentra en la palabra riñones y que ha sido y será el causante de todas nuestras desdichas, ese delirio de risa, de diversión, de asueto que caracteriza a nuestro pueblo, el endiosamiento del valor físico, duelo, riña, engalle, orgullo, fastuosidad, irreverencia, la libertad de poder hacer lo que le dé la gana, el echar por la boca todas las palabras soeces del idioma o del caló, el teatro del género chico, la pornografía sin voluptuosidad ni arte ni conciencia, el apachismo político, todos, absolutamente todos los aspectos del caciquismo y del compadrazgo, el ningún respeto a la idea pura, el desbordamiento del sentimentalismo sensual, grosero y equívoco, que rodea hasta las entrañas de nuestra nación, la crueldad de nuestros sentimientos, el afán de guerrear, nuestro ridículo donjuanismo, la trata de blancas y la juerga, y, en fin, cuanto significa entusiasmo, arrogancia, gracia, suntuosidad, todo está maliciado, picardeado, bastardeado, podrido por esas emanaciones que vienen de las plazas de toros a la ciudad y desde aquí a los campos. Porque sí, en efecto, riñones era el eufemismo usado en ese período mojigato de la literatura española para representar todo lo que hemos visto representar a los cojones. Lo vemos, por ejemplo, en Benito Pérez Galdós, en Fortunata y Jacinta, la ráfaga de ambición que pasa por la mente de todo español con más o menos frecuencia, haciéndole decir si yo fuera poder, le soplaba a Rubín 2 o 3 veces cada día, más bien como sueño que como esperanza.
pero en sus horas de soledad se adormecía con aquella idea y la trabajaba, batiéndola como se bate la clara de huevo para que crezca y se abulte y forme espumarajos. La conclusión de este meneo mental era que aquí lo que hace falta es un hombre de riñones, un tío de mucho talento con cada riñón como la cúpula del Escorial. Aparte de tener que llevarlos en una carreta como los curas de Villalpando, que los llevan 4 bueyes y van sudando, Confer también en la enciclopedia del erotismo de Cela, los cojones del cura de Cogollor, Carrascal, el Sanchón de la Sagrada, San Segundo y Villarejo de Salvanés, es dudoso que eso aportara algo al bien de la nación. En un interesante artículo de José Javier Díaz Freire, titulado Miguel de Unamuno, la feminización de la masculinidad moderna, publicado en 2017, en un número especial de Cuadernos de Historia Contemporánea, dedicado a masculinidades, nación y civilización en la España contemporánea, se añade al conocido debate entre Unamuno y Ortega y Gasset sobre europeizar o africanizar España. Unamuno primero quiso europeizarla, luego africanizarla cuando Ortega propuso lo contrario y finalmente desafricanizarla cuando con Franco llegaron al poder los militares africanistas. Pues nos recuerda un debate mucho menos conocido, aquel sobre masculinizarla o feminizarla. Escribe Díaz Freire que en Unamuno se puede decir, con un juego de palabras, que la regeneración que plantea es más bien una regenerización, que incluye una propuesta transgenérica. Se trasluce en este fragmento en el que explica la mística barroca y describe a sus 2 máximos representantes. La mística, dice, idealizó no lo eterno femenino ni lo eterno masculino, sino lo eterno humano. Santa Teresa y San Juan de la Cruz, nada hombruna aquella, nada mujeril este, son excelentes tipos del homo que incluye en sí el vir y la mulier. Aquí hay que apuntar que frente a los diferentes feminismos, incluyendo el que calificaba de fascista, la anarquista Federica Montseny oponía el humanismo. Y, por supuesto, debemos recordar también el poema de Unamuno de 1929, cuyas 2 primeras estrofas son: Juan de la Cruz, madrecito, alma de sonrisa seria, que sigues tu senderito por tinieblas de miseria, de la mano suave y fuerte de tu padraza Teresa, la que corteja a la muerte, la vida, cómo te pesa. Sigue diciendo Díaz Freire que del sentimiento trágico de la vida, se aprecia mejor el alcance de estas palabras al elevar a estos santos como ejemplo de una religiosidad perfecta. En esta obra, Unamuno dedicó un espacio a explicar que la idea popular de que Dios es un hombre se debe a que la humanidad aparece escindida entre masculino y femenino, entre vir y mulier, y que eso mismo conduce a la mariolatría. El culto popular a la Virgen respondería, en su opinión, a la necesidad de que entre la feminidad en Dios. Algo que respalda, estas son palabras de Unamuno, que entre la feminidad en Dios, algo que respalda taxativamente nuevas palabras de Unamuno. No podemos concebir al Dios vivo y entero como solamente varón. Es imposible no recordar aquí las palabras del beato Juan Pablo I con ocasión del Ángelus del 10 de septiembre de 1978, según la traducción oficial del Vaticano. Dios es Padre. Más aún, es Madre. No quiere nuestro mal, solo quiere hacernos bien a todos, y los hijos, si están enfermos, tienen más motivo para que la Madre los ame. En 2019, el Papa Francisco, que beatificó a Juan Pablo I en 2022, citó este mensaje en una audiencia y precisó que Dios era Padre y Madre. Dios es Padre y Madre. Díaz Freire continúa. El transgénero que propone Unamuno no es una confusión de géneros, algo que denunciará en diversas ocasiones, sino una redefinición de lo masculino y de lo femenino en la que cada uno integra al otro. La solución de Unamuno implica la ruptura de las oposiciones binarias, tanto las que oponen europeización con casticismo o hispanización, como las que enfrentan lo masculino con lo femenino. Por eso, su evolución desde una posición europeizante a otra hispanizante
es sólo de énfasis o de expresión. Su rechazo de las oposiciones binarias será un rasgo de su pensamiento que se mantendrá durante toda su obra, y aunque se puede considerar como la causa de muchas incomprensiones de su pensamiento y causa también de sus muy mencionadas paradojas, explica el enorme interés de su obra desde una perspectiva de género. Esta dimensión del problema le permitirá ofrecer unas propuestas en gran parte alternativas a las del debate al uso. Para Unamuno, la búsqueda de una posición tercera respecto de las oposiciones binarias es tanto una cuestión teórica como metodológica. Desde el punto de vista teórico, destaca su concepto de nimbo, que oponía al dualismo conceptista castellano del barroco. Desde el punto de vista metodológico, en torno al casticismo, confiesa que su método es el de, habla Unamuno ahora, afirmación alternativa de los contradictorios, que consistía, nuevas palabras de Unamuno, en hacer resaltar la fuerza de los extremos en el alma del lector para que el medio tome en ella vida. Sigue diciendo Díaz Freire que el origen hegeliano de esta propuesta es evidente y ha sido suficientemente resaltada por los investigadores. Y parece probarlo además el hecho de que ese medio, que no es sin embargo el punto medio entre las oposiciones, eso sería muy fácil, no es el punto medio, sea el resultado de la lucha entre estas últimas. Pero debemos retener que si se trata de una dialéctica, no apunta tanto a su resolución en una síntesis como a la ubicación de lo disputado en un ámbito diferente. En palabras de Unamuno, la cuestión, nuevas palabras de Unamuno, consistirá en elevarles a otro campo distinto. Y concluye Díaz Freire, es decir, en romper la propia oposición binaria. Bien, Díaz Freire, Unamuno no binarie, Unamuno y les chiques, Unamuno tercerposicionista. Bien, pero sabemos que el tercerposicionismo es muchas veces sinónimo de fascismo o de cualquier otro tipo de totalitarismo. En este caso, el tercerposicionismo frente a los géneros masculino y femenino, definidos por los sexos del mismo nombre, tendría su mejor exponente en el maoísmo de la gran revolución cultural proletaria, que asexuaba mediante el uniforme, rompía la familia y hacía pasar a todos a un tercer género, el neutro, que la gramática sánscrita identifica con el sexo de los eunucos aludidos por Costa, o mejor dicho, con su ausencia de sexo. David Castro de Besa, en un artículo publicado en la revista Ayer en 2021, pero aceptado en 2018, por esto es por lo que yo prefiero hablar por aquí en lugar de mandar artículos que se publicarían cuando ya hubiera muerto, con el título La corrida de toros en los proyectos de regeneración de la masculinidad nacional, 1898-1923, analiza esa integración de lo femenino y lo masculino en un campo tan pertinente como el toreo. Recuerda que Joaquín Sorolla dibujó para las entradas de la Corrida Patriótica de Madrid en 1898 un hombre con el torso desnudo y coronado por laureles, sosteniendo la bandera nacional en la que se podía leer la palabra patria en mayúsculas y banderolas con los nombres de las grandes victorias militares de la historia de España, como Breda, Lepanto, Bailén, Pavía, San Quintín y Covadonga. Esta alegoría masculina de España contrastaba con la imagen femenina del cartel de la corrida. Emilio Sala pintó para dicho cartel a una mujer que representaba a la nación española, levantando la bandera nacional horizontalmente y protegiendo la urna funeraria que contenía las cenizas de los soldados muertos en Cuba, en una procesión en la que estaba escoltada por marineros de guerra y gastadores de infantería. Esta metáfora de la nación aludía al duelo de una madre y a su vez servía para subrayar el heroísmo y el sacrificio de los mártires, glorificando un modelo de virilidad nacional predispuesto a defender la patria hasta las últimas consecuencias. Castro de Besa propone a Juan Belmonte como modelo de una nueva virilidad que renunciaba a los vicios denunciados por Eugenio Noel y era, por tanto, capaz de encarnar el regeneracionismo. Pero esta encarnación se enfrenta a dos graves dificultades. En primer lugar, sus amigos intelectuales filosofaron sobre el toreo, algo a lo que se oponía Eugenio Noel, como recuerda Castro de Besa, de una manera enormemente confusa que no ha favorecido en absoluto la regenerización, en el feliz y oportuno término de Díaz Freire, deseada por Unamuno.
Del orteguismo y en menor medida del orsismo vienen sin duda las teorías descabelladas de Enrique Tierno Galván, Dallas Prats, Santiago Ramírez, Manuel Delgado Ruiz y Julian Pitt Rivers sobre la feminización o masculinización del toro y el torero. Especialmente dañino fue el artículo El sacrificio del toro de Pitt Rivers, desde su publicación en Revista de Occidente, que muchos aficionados creen a pies juntillas y explican como si fuera una verdad revelada, y que no procede sino de una interpretación anacrónica de las indumentarias del siglo XVIII que perviven en el toreo y que no tienen más sentido que decir que los jueces de la Mancomunidad Británica de Naciones se feminizan cuando se ponen peluca o que los curas se convierten en hembra al ponerse el alba. A veces estas teorías parecen depender del desconocimiento de la lengua española, incluso del desconocimiento de las realidades más elementales, como nos invita a pensar este pasaje de El torero, estudio de dialéctica sexual de John Ingham, de 1964, traducido por Rafael Mazarrasa en la revista de estudios Taurinos de Sevilla en 2005. Por ejemplo, se considera un cumplido decir de un macho que tiene muchos huevos, Ramos, 1962, página 60, pero lo que sugieren los muchos huevos es la fecundidad de una hembra. Otro cumplido característico es, ese hombre tiene unos testículos más grandes que la catedral. Pero, como señala Díaz Guerrero, lo sorprendente en este comentario no es solo el monumental tamaño atribuido a los testículos, sino la inclusión en una frase de las dos premisas socioculturales opuestas: los testículos, virilidad, y la catedral, la escala de valores de la mujer. Esto viene de un texto de 1955. Página 413 de tonterías como esta. No creo que ningún hispanohablante piense en un sapo partero cuando dice que alguien tiene muchos huevos, sino que es simplemente metáfora formal por el aspecto ovoide del testículo, ni que en Fortunata y Jacinta Benito Pérez Galdós vinculara ni poco ni mucho la cúpula del Escorial a lo femenino. El toreo tiene que ver con la muerte, no con el travestismo o las gónadas. Lo que se corta como trofeo es el rabo, las orejas y las patas, pero el rabo de verdad, no un rabo metafórico. No se cortan las criadillas ni la verga, que por cierto antes se convertía en vergajos con fines educativos y civilizadores más que discutibles. En el toreo no hay más que masculinidad, como de casualidad acierta Ingham en el ensayo que acabamos de citar. Sea quien sea el que muere, torero o toro, lo que triunfa es la masculinidad, porque es el falo, cuerno o espada el que mata. En ese sentido el público no tiene nada que perder, aunque por supuesto el simbolismo y el desenlace probable han sido urdidos muy a favor del torero. Pero, se salta un pasaje, pero la homosexualidad persiste como modelo fundamental, puesto que hay dos machos involucrados en el conflicto. En todo momento son dos machos, no, se feminiza, no. La interesante novela, sigue Ingham, la interesante novela popular mexicana Las Cornadas del Hambre, por Luis Spota, 1957, proporciona un buen apoyo a esta interpretación del toreo. Cuenta la historia de un hombre joven que tras superar ciertos problemas se convierte en figura del toreo. Se enfrenta a problemas de dos clases. De un lado, se debilita físicamente en un lío amoroso con una prostituta. Del otro, no le contratan corridas porque muchos de los apoderados de renombre son homosexuales y el héroe se resiste a la tentación de venderse. Luego se enamora de una chica que se disfraza de hombre porque quiere ser torero. Esta relación tampoco ayuda a mejorar la torería del matador hasta que por fin la chica se marcha con otro torero que sí se ha sometido a un apoderado homosexual. Ahora la torería del hombre mejora. Es obvio que el conflicto lo es entre homosexualidad y heterosexualidad. El episodio con la chica torera representa una condensación del conflicto entre heterosexualidad y homosexualidad. En la novela, el héroe llega a creer por un rato que la chica es un chico hasta que, con ayuda de un amigo, asaltan al muchacho con intención de humillarlo porque piensan que es marica y lo desnudan. Sí, no, es muy coherente. En resumen, convertirse en un buen torero equivale a superar un conflicto entre heterosexualidad y homosexualidad. El dilema entre masculinidad y feminidad se resuelve al deslizarse la espada entre los cuernos y penetrar por la cruz. Hasta aquí Ingham.
Hay que reconocer que la teorización sobre los toros viene, en último término, más que de los amigos de Belmonte, del propio Belmonte. Leemos en Juan Belmonte, Matador de Toros, su vida y sus hazañas, de Manuel Chávez Nogales, de 1935. Esa emoción que le hace a uno acercarse al toro con un nudo en la garganta tiene, a mi juicio, un origen y una condición tan inaprensible como la del amor. Es más, he llegado a establecer una serie de identidades tan absolutas sobre el amor y el arte que si yo fuese un ensayista en vez de ser un torero, me atrevería a esbozar una teoría sexual del arte, por lo menos del arte de torear. Miguel Ríos Mozo, en un artículo titulado Un ontanar sin fondo, humanismo en Juan Belmonte, publicado en 1994 en la revista de Estudios Taurinos, dice que él fue el primero en declarar que gozaba de verdaderos orgasmos cuando el toro le rozaba al torear de muleta. Muchos años más tarde, cuando alguien, un compañero, quiso copiarle su inquietante afirmación, no hizo sino caer en el ridículo, puesto que cuando él aludía a aquellos presuntos heretismos que decía experimentar en la culminación de sus faenas, en realidad lo que refería era a una particular disposición de ánimo en su espíritu. Sí, se come la preposición a. Buscando la fuente de la afirmación, entiendo que la conocemos gracias a Luis Bollaín. En cuanto a la interpretación, entiendo que va de suyo, como en el caso de un asador de pollos llamado Belmonte que he encontrado de casualidad en mi pesquisa y que se anuncia completamente en serio como un orgasmo para su paladar. Pero si hubiera de tomarse en sentido literal, tendría más sentido, como perversión sexual próxima a muchas obras de Picasso y de García Lorca, a la Histoire d'Œil, a la historia del ojo de Georges Bataille de 1928, o Ai no corrida de Nagisa Oshima de 1976, Corrida de amor, que esa historia del torero que en el paseillo es hembra y luego macho como en las hienas de la fábula. Si hay que buscar a individuos con problemas de indefinición sexual es en las monterías, donde a día de hoy siguen poniendo testículos ensangrentados sobre las cabezas de esos famosos niños en los que nadie va a pensar, pero es que nadie va a pensar en los niños y que no se tocan, los niños no se tocan. La otra objeción a la figura de Belmonte como nuevo modelo de masculinidad productiva y civilizada va más allá de su mencionada erotización del toro, que es, sin duda, una forma de donjuanismo. En la torería más reciente, los medios de comunicación se han reído mucho de salidas como la afirmación de Jesulín de Ubrique de que los pitones de los toros saben a pezón de mujer, que parece sacada esta frase de huevos de oro, pero ahí decía el protagonista que los pezones de mujer saben a tortilla de patatas. Pero los deja en muy mal lugar haber ridiculizado la afirmación de Alejandro Talavante de que el toro es un toro y amigo no puede ser porque no habla, y enemigo tampoco, porque tampoco habla, que renuncia a una masculinidad que busca pegarse con alguien sin importarle quién, como contaba Fernando Fernán Gómez de Luis Lucia, y que le dice a la mujer, como en los versos de Machado, de Manuel Machado, tú calla, tu boca es solo para besar. Talavante estaba renunciando al modelo machista de la mujer muñeca de Huysmans, Azcona, Ferrer y Luis García Berlanga o Fellini, y a esa masculinidad pendenciera que, por otro lado, Ortega vio en Unamuno. Escribió Ortega en Unamuno y Europa, fábula, que en los bailes de los pueblos castizos, yo no sé de dónde sacó esto Ortega, no me lo imagino en un baile castizo, no suele faltar un mozo que cerca de la medianoche se siente impulsado sin remedio a dar un trancazo sobre el candil que ilumina la danza. Entonces comienzan los golpes a ciegas y una bárbara baraúnda. El señor Unamuno